Santiago 1, del 1 al 18. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Dice un subtítulo, para que más o menos ahí entendamos, es algo que uno siempre le está pidiendo al Señor. Amén. Dice que la sabiduría que viene de Dios. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cosa que nos hace bastante difíciles como seres humanos, amén. Pero dice que el que hace posible, que cuando nosotros tenemos una prueba, no hemos salido de esa y viene otra, o van pasando cosas, a veces las pruebas son más grandes, otras son menos, pero no dejan de ser pruebas que el Señor está probando, a ver qué tan fieles nosotros somos, como cuando más o menos está todo bien, porque bueno, este mundo vio como es, ¿no? Y nosotros estamos contentos, estamos gozosos, pero ¿qué pasa cuando viene algo más bravo y lo tenemos que soportar? Y ahí está, como decía la hermana, la lucha con el enemigo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu fe? Y viste que no servís para esto, y viste que no servís para nada. Pero nosotros tenemos que conocer al enemigo, porque en una guerra hay que conocer al enemigo y frenarlo y resistirlo como lo hizo Cristo. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra. Al enemigo se le resiste con la palabra. Yo no lo resisto, como muchas veces uno no se lo resiste con el desánimo uno ofende al Señor. Claro. Uno no se lo resiste poniéndose a llorar. Claro. No va a huir el enemigo, al contrario, más cabida se le da. Claro. Entonces, con la palabra. ¿Por qué con la palabra? Porque Cristo es la palabra. Se le resiste con el Señor. Lo que dice el Señor siempre lo va a vencer. Y lo que dice el Señor es lo que yo voy a tener victoria. Porque solo Él tiene la razón. Porque solo Él tiene la verdad. Sí, Señor. Y porque solo Él tiene la solución. Amén, gloria a Dios. En lo que sea de lo que estemos pasando. Y Dios que dice, claro, diversas pruebas. Serán grandes, serán más o menos, pero a veces se juntan varias cosas. Amén. Amén. Y dice que nosotros tenemos que tener sumo gozo. Cosa que es de lo más difícil para nosotros. Estar en una prueba, a veces una, y tener gozo. Amén. Pero la palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo.
Que no es pecado también si ando media triste. Que no me quite el gozo de la salvación. Claro. Que no me quite tener al Señor en mi corazón. Claro. Que no me quite la mirada. Claro. Que no me quite las ganas de seguir Claro. a Cristo. Claro, claro. Y que eso Sí, me va amén. a llenar de gozo. Porque Amén. lo tengo. Amén. Porque Él es vencedor. Amén. Porque Él dijo, hermano, que con Él éramos Más más que- que vencedores. Más. Uno siempre con esa mente escasa diría, Sí. lo que es el Señor en abundancia, ¿no? Sí. Con esa escasa uno diría, bueno, si me decís que soy vencedora, estoy contentísima, pero el Señor, mire la abundancia del Señor. Y conociéndonos como íbamos a ser, ¿no? Más que vencedores. Sabiendo, ¿no? ¿Y uno podrá dudar de algo que dijo el Señor? No. Que tampoco eso, estoy segurísima, que tampoco vio que a veces las traducciones han llegado distinto a Sí. nosotros. Pero de eso no tengo duda que el Señor lo dijo. Él dijo que éramos por medio de Él más que vencedores. Amén, sí, Señor, Amén. aleluya. Santo Dios. Santo. Porque ¿qué es lo que el enemigo es lo que nos quiere quitar el gozo de la salvación? Sí. Porque al quitar el gozo de la salvación, después nos quita la salvación. Si nosotros no le ponemos un alto. Y con la palabra, escrito está, le dijo el Señor. Y quedó de ejemplo para nosotros. Y lo venció así, Así, sí. en toda área. Porque como siempre se nos dice, lo dice la Fue palabra, tentado se nos en dice, todo. fue tentado en todo. En todo. Como en Sí, su sí, parte sí. humana, Sí. en todo. En todo. Porque pasó por de todas, de todo, de todo, de todo. Porque para que nosotros fuéramos libres, Él pasó por muchas cosas. Para que nosotros no tuviéramos que pasar. Amén. Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, sumo gozo, que no se nos vaya. Es más, es algo que para la mente humana, el normal, que no tiene a Cristo, pero quiero decir normal, a ver, humanamente. Sí, sí. Humanamente, ¿qué es para las personas? Lo lógico es que anden tristes, que se le ve a la persona que algo le pasa, Algo le pasa, o que cosas le están pasando, porque andan tristes. Nosotros decimos que sumo gozo. Ahora hay que entender, porque como todas las cosas, la palabra del Señor hay que entenderla. No quiere decir que hay momentos que vayamos a estar, que no vayamos a estar tristes. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros. En su angustia, en nuestra angustia, Él iba a estar con nosotros. Y Jesús también estuvo, dice que cuando fue antes de, Sí. en ese proceso Sí. de la cruz, dice que Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero ¿qué leíamos hace poquito? Dice que el gozo estaba puesto delante de Él. En hebreo, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí. Dice que puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. Porque el gozo éramos nosotros, la salvación de las almas que decidimos un día a venir de su propia libre voluntad, a querer ser hijos del Padre, a querer ser familia de Dios, a querer la salvación, a querer esforzarnos porque íbamos a saber por la que íbamos a pasar. Y ese es el gozo de Sí, Él. Señor. Amén. Las almas que Él nos compró toda la humanidad. Ahora el que no viene, el que no acepta de su propio libre albedrío, bueno, no lo obliga. No. Pero el gozo de Él son sus hijos, aquellos que tienen la preciosa sangre de Jesucristo y Gloria su a Santo Dios. Espíritu Aleluya. obrando, morando. Amén. Amén. Y ahí es cuando está el gozo. Si está el Espíritu Santo, está el gozo. A veces se nos podrá ver medio decaídos porque somos humanos. Sí, claro. ¿Y por qué no? Muchas veces también toca y hasta puede entrar ese espíritu de depresión. Pero ahí está nosotros en pedir ayuda. Sí. Amén. Primero a Él. Si no tengo victoria con Él, bueno, a mis hermanos. Amén. O el espíritu que sea, como hablábamos hoy. Claro. Porque estamos en este mundo. Sí, amén. Y en este mundo íbamos a tener aflicciones. Mm. Pero ¿qué dijo? Que confiáramos. Que Él iba a estar con nosotros Yo he vencido hasta el el mundo. fin. Mm. Confía yo hasta el fin dijo que iba a estar. Sea el día del rapto, que es lo que esperamos, o preparados si nosotros no sabemos el día de nuestra partida. ¿Quién puede decir entre una hora yo voy a estar? No lo Nadie, sabemos. De Él somos.
Ya tenemos un dueño. Amén. Yo cuando soy dueña de algo, bueno, si No, yo me fuera toca. dueña de este vaso, lo lavo cuando quiero, lo tomo como tomo. ¿Entiendes? Tenemos un dueño. Amén. Y antes también. Sí, claro. Pero ahora bendito sea el dueño de Aleluya. la cadena. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces que no se nos vaya, el sumo gozo es que no se nos vaya el Espíritu Santo, porque ¿qué pasa? Sí que tenemos, vamos a decir, no sé si la palabra, si yo ya me corregirá como siempre digo Señor, se permiso para andar tristes sí por ciertas situaciones, pero tenemos que ver que esa tristeza no permanezca, porque dice que la tristeza lo entristece el Espíritu Santo, y si es mucho tiempo se va. Se va. Ese es el tema. Entonces, cuanto antes nosotros nos demos cuenta, Identifiquemos. ahí está, el que nos está sacando el gozo, Ajá. ojo, porque después se termina yendo si yo no le pongo un palo a eso, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, no es Amén. nada fácil. No. Gloria a Dios. Y va a ser con el único que vamos a soportar fieles en Él. Cuando nosotros hemos pasado, estemos pasando, seremos fieles en las pruebas si está el Espíritu Santo del Señor. Amén. Si no, en la carne no le vamos a ser fieles. Y no va a estar el gozo, No. y menos el sumo gozo. Y el gozo de nuestra salvación, que tenemos lo principal. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice? Porque todo tiene un porqué, un proceso. No es que el Señor no hace como nosotros. Bueno, pongo esto acá porque bueno, No. tal, lo puse ahí. Claro. No. ¿Qué es lo que dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, así que lo que se está probando cuando hay situaciones, La es fe. mi fe, como decíamos el sábado, Sí. a ver qué fe tengo. Sí. Así que sabiendo que la prueba de vuestra fe dice que va a producir en nosotros paciencia. Hace poco, yo no sé dónde lo tengo anotado, habíamos buscado, pero yo sé que todos lo saben, que una de las cosas de la paciencia es tener ánimo para soportar adversidades y permanecer fieles. Fieles. Eso es la paciencia. Amén. Que nada nos mueva de Cristo. Claro. Amén. Santo. Y sigue, una vez que es probada la fe, que dice, se prueba la fe que va a producir Paciencia. paciencia. Así que es algo que uno, es como una plantita, una semilla. La prueba. Bueno, ¿cuál es el resultado? Si soy fiel, tener paciencia. Porque en este mundo sí que necesitamos paciencia para Santo todo. Dios, aleluya. Santo. Necesitamos paciencia para todo. Cosa que en el mundo nosotros lo que menos teníamos era paciencia. No. Pateábamos el nido enseguida. Ah, no, yo todavía lo decíamos hasta con orgullo. Ah, no, yo no tengo paciencia. No, yo voy a hacer esto porque yo no tengo paciencia. Y ahora uno baja la cabecita y dice, bueno, Señor, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y esa plantita, como dice, sigue su fruto. Mas tenga la paciencia su obra completa. Porque el Señor todo lo hace completo, Él no es a la mitad, Perfecto. no es como los seres humanos que a veces empezamos a hacer las cosas y dejamos. Dejamos. Y dejamos para más tarde, y es el más tarde el mes que viene, o a fin de año, o el año que viene. El Señor no hace así. No. Pero ¿cuándo hace el Señor la obra completa? Cuando nosotros, como decía hoy Sandra, disponemos el corazón y hacemos nuestra parte. Y esa parte es con el Espíritu Santo, si no, no puedo. Es pura emoción. Y es por eso que las cosas quedan a media. Hace poco oía una prédica y decía, el mediocre no alcanza porque medio cree. Claro. Hasta por ahí. Claro. Por eso es mediocre. Nos desligamos en el nombre de Jesús de toda mediocridad. Amén. Dice que la paciencia, que dice, más tenga la paciencia su obra, es una obra que el Señor hace. Si nosotros lo dejamos, es una obra que el Señor hace. Yo que el otro día hablaba, la fe nos lleva a hacer obras. Es una obra que el Señor hace y dice que es completa porque la hace el Señor. ¿Para qué? Aleluya. Dice que seamos perfectos y cabales. Cosa que uno diría, ¿yo perfecta? Bueno, el Señor dice que sí.
y cabales. Cabal. Cabales en su... Eso también lo habíamos buscado, pero creo que se entiende. Cuando es algo cabal es algo equilibrado. Claro. La palabra cabal es aquel equilibrio perfecto. En Cristo, menos no podemos pretender, no por orgulloso No. ni nada, pero es por lo que Cristo pagó. Y de eso nos sacó. Así éramos en el mundo. Llenos de orgullo, que no sé por qué, pero éramos así, pero éramos mediocres, nos conformábamos con ahí, pero nos llevábamos el mundo por delante. Pero eso era una careta también que teníamos, ¿eh? Eso era una careta. Dice que todo eso nos lleva a que seamos perfectos y cabales. En una parte en los evangelios dice: sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice: ¿perfecto? Sí, porque a través de la sangre de Jesucristo así nos ve el Señor perfecto. Así nos puede oír, nos puede mirar y tener esa comunión con nosotros, porque al estar la sangre preciosa de Jesucristo, automáticamente el Espíritu Santo puede estar. Amén. Una cosa que les quería aclarar, hermanos, vieron que el otro día, el sábado, yo traje la palabra de la fe. Sí. En una decía que por fe Enoc caminó con Dios Fue traspasado. y el Señor lo traspuso. No se lo encontró porque lo traspuso Dios. Sí. Traspuso. Sí, que es parte de la iglesia que va a ser traspuesta. Y por más que nos busquen, si nos fuimos en el rapto, nos partimos antes, aunque no nos busquen, no nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios nos trae. Ahora lo que sí yo quería aclararle, hablando el otro día con la pastora, con Estelia, pues ella dijo algo y no me quiso interrumpir, pero después yo no me quedé, y ayer le pregunté, y era algo yo también tenía medio ahí, pero vieron cuando uno necesita la confirmación del Señor, el Señor usa. Claro, Enoc fue traspuesto, pero no al cielo, porque todavía Jesucristo no había hecho el sacrificio de sangre. Claro, quedó. Tampoco estaba el seno de Abraham, porque Abraham todavía no había venido. Entonces, ayer hablamos que el Señor sabe cómo arreglárselas. Un lugar había para los que partían ese tiempo, que eran fieles al Señor. Quería eso aclarar, o sea que sin sangre no hay remisión de pecados. Lo mismo Elías, fue arrebatado. Quería aclararles eso, porque es como que yo dice versículo, cuando ya ella dijo algo y yo vi que no quiso seguir para no interrumpir, ¿verdad? Digo, después pregunto, y por eso yo quería aclararles. Gracias. Dice: para que seáis perfectos, como recién decía, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que nosotros necesitamos, el Señor no va a poder. Pero vio que hay una parte que la que tenemos que hacer nosotros. La prueba no es porque, bueno, no sé, ahí me cayó algo porque me cayó o porque fui descuido de no sé quién. No, es por algo. Si estoy en la voluntad del Señor. Ahora, si no estoy en la voluntad del Señor y estoy pagando algo que por mi cabeza dura yo hice, no voy a hacer después que es prueba. Claro. Entonces Eso causa puede ser de mi mal consecuencias. proceder, de mi pecado o de mi metida de pata o de mi apuro. ¿Vio? Cuando a veces nosotros parecería que queremos ayudar al Señor y hacemos las cosas, lo único que nos falta. No. Entonces hay que saber cuando es que nosotros metimos la pata y es que es una prueba, porque el Señor quiere que pasemos todo este proceso que a la postre nos va a hacer bien. Amén. El ser es perfectos y cabales, y dice que sin que nos falte cosa alguna. Puede ser que alguien nos mire y dice: sí, pero te falta tal cosa. No, yo para mí el Señor no me falta nada. Así, porque nosotros lo vamos a sentir. Amén, gloria a Dios. Porque el enemigo me quiere decir: sí, pero te falta tal cosa. No, acá me dice el Señor, nosotros vamos a sentir ese estado espiritual, físico, en toda área, que no me falta cosa alguna, que vamos a estar agradecidos. Amén. De mientras, bueno, luchamos por alcanzarlo. Amén.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. A Dios. A Él. Pero si mis hermanos tienen al Señor, también les puedo pedir que me apoyen porque me falta sabiduría. Y eso es algo que siempre estoy pidiendo hace tiempo. La sabiduría, vio lo que dicen, vamos a buscarlo porque total, tenemos un poquito, tenemos tiempo. No es proverbio, yo ya lo encontré, ya se lo busco y ya se los digo. Sí, pero No pierden tiempo. Sí, pero Porque ustedes saben que no le voy a mentir. Y después sí, eso sí, porque bastante. Si quiere, en Job 28 lo lee todo, porque el subtítulo dice El hombre en busca de la sabiduría. Y ahí dice de todo, donde el hombre busca la sabiduría. Dice, pero no hubo arriba, abajo, en las piedras de zafiro, en el polvo del oro, en la senda de las aves. No sé, porque hasta habla del infierno, ni es una cosa que dice. Por ejemplo, el 20 dice, ¿de dónde puedes vender la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Acá está lo que le decía. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce el lugar y conoce su lugar. Pues él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando el Dios ley a la lluvia y camino el relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre le dijo, ¿vio? Tantas cosas que hay en el universo, al hombre le dijo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Que Dios nos ayude. Y el apartarse del mal, la inteligencia, que van de la mano. El ser sabio sea el inteligente. Así que tenemos que apartarnos del mal, Señor, que el mal que todavía anda ahí, y temor santo del Señor. Ahí voy a ser sabio y apartarme del mal, de ser, terminamos siendo inteligentes. Amén. Amén. Está bueno para leerla toda. Sí. Y entonces dice que le pida a Dios, y cuando le puedo pedir personalmente a Él. Amén. Pero muchas veces voy a tener que pedirle a mis hermanos, porque ellos tienen a Dios en sus corazones, ellos tienen al Señor en sus corazones. Apoyo, amén. Para tener ese temor santo, para tener ese apartarme del mal. Que de repente es algo que de repente a mí me parece que no, pero sí. Es algo que está ahí, es malo, no me parece. Porque es muy malo. Hoy San decía que nuestro corazón es engañoso, por eso tiene que estar en las manos del Señor. Dice que y muchas veces nuestro corazón nos reprende, pero confianza tenemos por sobre todo eso en el Señor. Santo Dios. Y dice, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente, hermano. ¿Por qué? Porque la necesitamos cada día. No la da por medida, porque sabe que, bueno, mañana la voy a necesitar, pasado, y así hasta que Él venga. Y sin reproche, no nos va a reprochar, hermano. El hombre muchas veces dice, sí, acordate que yo te di esto, acordate que yo te hice aquel favor. Y que Dios nos libre, ¿no? Y sin reproche, y le será dada, confirma el Señor. Pero ¿qué dice? ¿Vio que nos viene hablando mucho de la fe? Porque sin fe es imposible agradarlo. Sin fe no tengo salvación, hermano. Porque la fe es creer aquello que no veo, es tener certeza, es que nada me mueva. No me puede mover ni un pensamiento, ni una persona, ni nada. Es si yo le creo al Señor. Pero pida con fe, pida con certeza, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. Es lo más inestable que hay. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Del Señor, dice. Podemos recibir,
que el Señor reprenda, porque hasta del enemigo, de mí mismo. Sí. Pero dice que si no tengo fe, no piense pues quien tal haga que recibirá algo del Señor. Para recibir del Señor yo tengo que tener fe. Amén. Sí. Creerle, certeza. Amén. Oh, Jesús. Amén. No piense, ya le leí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante, hermano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiero y mañana ya no quiero. Hoy creo y mañana más o menos. Ayer creía y hoy ya me parece que no es tan así. Ayer tenía una idea y hoy ya tengo otra. No, me parece que no. Y muchas veces hasta ponemos al Señor por delante, caemos en ese atrevimiento de decir que el Señor es buenísimo, como decía el otro día el domingo allá. El Señor es tan bueno porque, mire lo que dice en... Ya le busco, es un versículo solo. Ahí mismo, pero en el 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Vio que Dios, el Señor no menosprecia a nadie? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santo. Yo, cuando las personas a veces dicen, y que muchas veces uno no ha estado libre de eso, ¿no? Que son bipolar, Sí. el doble ánimo. Uno ha pasado por eso. Y que el Señor reprenda. Porque cuando uno se encuentra así, que uno tiene un doble ánimo, que quiero, que no quiero, que ayer tuve una idea, que hoy tuve otra, que no sé si sí, si no, que dudo, dice que ahí está la medicina. No es ir al psicólogo, no digo que no ayude, ¿no? Pero el mejor médico es como todo. Hay gente que, bueno, decide no ir y al médico y no van. Yo ayer, por ejemplo, eso hablaba también con Estelia. Digo, yo hay una medicación, no, hay dos medicaciones que no las puedo. Yo no he tenido victoria y no las puedo dejar. No por eso me voy a sentir menos hija de Dios, ¿verdad? Pero está la medicina esta. Por ejemplo, para esto, si yo me encuentro que yo tengo doble ánimo, no es para condenación. Dios me está mostrando que yo busque en qué mi corazón tiene que ser purificado. En qué todavía, porque cuando algo tiene que ser purificado es porque hay infección. A ver, en qué todavía está supurando algo ahí. Y por eso es eso que no tengo esa estabilidad que el Señor quiere. Como decía antes, no he llegado a ser esa persona cabal, equilibrada. Amén. No se ponga triste, como decía un predicador que ya está con el Señor, que Cristo lo ama. Pero acá está la medicina para el doble ánimo. Amén. Ya que yo lo tuve que tomar. Aleluya. Y muchas veces cuando voy, como decía Sandra, golpea la puerta, la medicina es ir a Cristo. A ver, Señor, ¿en qué? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué ayer me parecía que era así y hoy me parece que no es tan así? El doble ánimo, ¿vio? Tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. Santo. El hombre de doble ánimo, ¿y qué hace uno? Es inconstante en todos los caminos, en todas las áreas de mi vida, inconstante. Como decíamos hoy, empiezo algo y no lo termino, mediocre. ¿Vio que una cosa lleva a la otra? Mediocre, inconstante. No tengo paciencia, por eso es que viene desde atrás, ¿vio? Trabajando para tener paciencia. Porque, claro, al no lograr, ¿por qué hay cosas que no la he logrado? Porque no he tenido paciencia. Esa constancia para ser fiel. Amén. Sí, Señor. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae
perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y bueno, esto está hablando de la parte física porque son 3 versículos que habla de que la persona que pone en su corazón en las riquezas. No son malas las riquezas si se sabe ministrar, porque no se depende de eso para la salvación. No. Abraham dice que era riquísimo, y era el padre de la fe, fue el padre de la fe. Después siempre uno pone esos 2 ejemplos, que es lo que le viene. Sí. Más el ejemplo de uno, que es pobre, alcanzó la salvación. Amén. El rico. mendigo, ¿verdad? El rico y el resto. Y sí, está en el cielo. Pero acá está hablando de poner el corazón en las riquezas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Me llamó la atención que decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, entonces, el varón. Porque cuando habla de hombre en general, Sí. pero no, es para todos. Sí, 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 es para todos. Porque el uso de la palabra varón es una traducción del término griego aner, que este uso refleja una figura literaria genérica común de la antigüedad empleada para referirse a la humanidad en general, Claro. incluyendo tanto a hombres como a mujeres. Así que acá tendría que decir el hombre, Claro. en mi género, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y dice que algunas traducciones más modernas le han puesto, en vez de, yo lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice que le han puesto a la traducción otras, ¿cómo se dice? ¿Versiones? Sí. Traducciones. Sí. Dichoso el que resiste. Así, en general lo pone. Dice porque hay gente que tiene, eso parece más claro. Claro. Pero claro. el Señor nos mandó a nosotros escudriñar la Claro. escritura. Y Él sabía que iba a llevar bastante diluida a nosotros. Pero también sabía que si nosotros buscábamos tener armas. Y dice... Y una versión antigua dice, también no dice dichoso el que resiste. Ese es más para acá. Las traducciones más modernas. Sí, sí. La antigua dice, bienaventurado el varón que padece con paciencia. Padece con paciencia. Ahí póngale hombre. El hombre en general que padece, porque la tentación se padece, Sí, pero claro. con paciencia. Claro. Y Claro. veníamos para atrás, la paciencia. Sí. Esperar fielmente, ser fiel, mantener integridad fielmente Sí. mientras dure Mientras ese que proceso. dure. Ahí está. Santo. Oh, Y santo. a no dejarse, porque el enemigo es muy malo, porque muchas veces el enemigo nos acusa aún de cuando nosotros somos tentados. Pero la tentación no es pecado. No. Podés estar al borde de poder Pero querer si robar no- algo, pero si Si no no lo robo, haces, no es pecado. no. O que el enemigo, viste que estás ahí, entonces para mí que sí. eso es pecado, Sí. Me parece, no. Si no caí, no. Es como el anzuelo. Sí, Intentados somos todos los días. Mil tentaciones. sí, cuando una cosa y la O otra. sea, en las áreas que cada uno sea. Pero dice que es bienaventurado, quiere decir que me siento bien en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Eso es cuando habla de bienaventuranza. El hombre, vamos a decir así que se entienda, que soporta, que la resiste, que la soporta, porque es fiel al Señor. Y sí. Que soporta la Por ser tentación, fiel al porque Señor. cuando haya, tal resistir, ¿yo? Porque cuando haya resistido la prueba, que dice que estoy cuidando mi salvación.
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la salvación. Cuidamos nuestra salvación. Sí, Señor, amén. Por más que no Amén. sé, el enemigo me diga lo que diga, Amén. porque muchas Sí. veces pasa eso. Sí. Porque sabe que nosotros de repente, bueno, estamos mal y esto, y viste, y él sabe cómo. Pero si no caí, Santo no Dios. es. Amén. Y aparte, por temor, como habla la palabra, por temor al Señor, porque yo quiero mi salvación y por temor al Señor, yo por salvar mi alma no lo voy a hacer. Y no. Y resisto, y tenés que resistir y Hay que tenés, resistir. con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, Hay que resistirlo. y todos En el los nombre de días, Jesús, y en el todos nombre los de días, en Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre de Sí, Jesús. amén, amén. Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso ya lo hemos entendido, Sí, ¿verdad? amén. sí. Amén. Que Dios no tienta a nadie. Es Amén. el enemigo, el tentador. Amén. Sí, sí. Uno de los nombres de Él es el tentador. Y Él no tiene más permiso que ese, de tentarnos. Él no puede obligarnos a caer. Somos nosotros los que de repente en el pecado hemos aflojado, pero tratemos de levantarnos y no practicarlo. Amén. Y no practicar el pecado. Claro, pues la tentación, como dice acá, ¿no? Que dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, que de la tentación viene el mal. O sea, Sí, sí. claro, es como decir, bueno, Dios, que es bueno en naturaleza, perfecto, justo, santo, no puede usar el mal para mí hacerme crecer, No. por decirlo así. Ah, El no. el que es el mal en totalidad es el enemigo, ¿no? Él, el que va. Pero claro, por eso él no puede, Dios que es santo no puede usar eso sucio para mí para provocarme crecer. Por eso dice, no digas que fue Dios que te tentó a caer en la codicia. Claro. No digas que fue Dios que te hizo caer, que te puso el piecito o para que caigas en, no sé, en el adulterio, porque a Dios no le agrada esas No. cosas. ¿Cómo él va a usar el mal si el mal no lo identifica a Dios? No, y tentamos muchas cosas. Yo Sí. puedo estar tentada Sí. a no venir al culto un día. Sí, Claro, sí, Puedo estar tentada a no ayunar. Bueno, esta semana no ayuno. claro. claro. Hay muchas O empezar cosas. uno y ahí No. el enemigo ponerle de todo a uno. No, pero sí. Tentado por Ponerle de todo a uno miles para de que uno cosas. corte. Sí. Y que muchas veces le ha ganado a uno. Hasta que uno dice, no, por favor, no, algo tengo que hacer, no sé. Mm. Sí. Sí, Tentado a no orar. sí. Por eso O, digo, o tentado a no luchar por cierta área. Ah, Claro. esto es muy difícil para mí. No, ya está. No. no. Sí. Dice que eso es de cada uno. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son el apetito del deseo desordenado. Todo lleva una cosa, apetito, pues se quiere, el apetito es eso, Sí. deseos y todavía desordenado. Desordenado. Bueno, por eso que el Señor quiere llevarnos a que seamos perfectos y cabales, que tengamos un equilibrio. Es atraído, se atrae y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ahí es bravo, tenemos que llegar a que conciba, a que se forme. Siempre vamos al mismo ejemplo, ¿no? Cuando un niño concibe, porque ya se formó. Está formado. Para algunos nace cuando nació, no, ahí... Tiene, o es Claro. vida cuando nace. Ahí pero está, no. no. No, cuando se concibe ya es Ahí vida. está. Dice que es el tema, hay que tratar, cuando uno ve un deseo, un desorden en algo, ahí hay que Parar. ahí hay que alertarse y empezar a luchar. Empezar, como dice, bueno, a ir al médico que es Cristo, a ver esto. Y es con la palabra. Cristo lo venció con la palabra. Gloria. La medicina es la palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ella tiene poder. Escrito está, le decía. Dice concebido, y sí, después que se concibe un niño, después da luz. Ya está, sigue. Da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Trae muerte espiritual. Y para levantarse, que Dios nos ayude. Entonces, amados míos, amados hermanos míos, no erréis.
Dice que hay una advertencia acá de no errar en todo eso que vio que nos vino diciendo el Señor, de entender mal la escritura, ¿verdad? De no errar o pensar que estoy haciendo algo y es de la otra manera. Dice que nosotros no tenemos que errar. Por eso que el Señor hace tiempo nos viene corrigiendo de muchos errores que uno tenía. Acá en este, por ejemplo, cosas que nos pueden pasar a nosotros, pero muchas veces también por tener doctrinas erradas, es que nosotros erramos en nuestra conducta, es que nosotros no luchamos, es que nosotros nos volvemos mediocres, porque nos resignamos, el enemigo nos pone su espíritu y nos resignamos y no luchamos, no terminamos siendo cabales, como el Señor quiere. Toda buena dádiva, porque todo lo del Señor, y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él dijo, era el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso leemos el Nuevo Testamento, lo tenemos que entender, ¿verdad? Cosas que abolieron. Pero ¿cuántas cosas nos aconseja el Señor por el viejo? Sabiéndola comprender. Porque no hay sombra de variación. Fue el mismo Dios. Lo que cambiaron fueron los hombres. Dice, en el cual no hay mudanza, pero ni sombra de variación. Él mismo. Por eso quedó escrito. Jesucristo el mismo ayer, hoy y será siempre. Dio la victoria en los tiempos pasados, la sigue dando. No es excepción de personas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias es lo mejor. Amén. Y dice que Él nos hizo nacer por la palabra. Esto está en Pedro, si ustedes lo buscan en Pedro, en 1 Pedro 2, ahí está clarito el nacimiento por la palabra, que es cuando nosotros hacemos la palabra, cuando nosotros no ¿cómo es la palabra? Cuando nos esforzamos, resistimos para hacer la palabra. Porque de repente si la hacemos un montón de cosas, pero yo no resisto al enemigo, póngale un área en el ayuno, yo no estoy haciendo la palabra, estoy faltando en algo. Entonces yo tengo que ver que yo haya verdaderamente nacido de nuevo. Amén. Fue el que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si nosotros nacimos de vuelta, de nuevo, que es lo que alguien cuando nace, bueno, es todo nuevo, ¿verdad? Acá dice que nosotros, Él nos hizo, y en Pedro creo que dice, nos hizo renacer. Porque claro, tuvimos un nacimiento, estuvimos haciendo nuestra vida, y ahora tenemos otra vida. Si es que la tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si es que verdaderamente nosotros nacimos de nuevo, si tenemos una nueva vida, quiere decir. Si en nosotros hay, como decía hace poco, novedad de vida. No solo para nosotros, que uno a veces dice, esto yo no lo hacía, pero se me tiene que ver, como también hoy decía Sandra, se me va a ver cuando sea libre de esto. Se me va a ver que tengo una vida nueva. Verdaderamente, una cosa es que lo conozcan a uno después que uno está en el Señor, pero tampoco que sea esa apariencia de piedad. Pero Leif dice que después niego, con mis hechos niego, en la apariencia. ¿De qué me sirve una apariencia? La apariencia es lo que se ve. Sí, de repente no uso escote, no sé qué, bueno, está por ahí, no digo malas palabras, póngale. Eso está bien. Pero si es solo eso, después mis hechos, mi vida, en mi casa, personalmente con el Señor, donde sea, porque después de esto pues tengo una vida también que me está mirando, hay una nube de testigos. Ahí se ve si yo tengo un nuevo nacimiento, si tengo una vida nueva, o si solo hay una apariencia.
Si dicen, sí, no usa escote, pero la voy a hacer esto, aquello, lo otro. Sí, O sí. no, o al revés, o no hace esto, lo otro, Claro. pero para el enemigo está para... Y lo peor es que cuando él acusa con razón. Que el Señor lo reprende, no pierde tiempo. No. Por eso que el Señor nosotros nos dijo que redimiéramos el tiempo. Nosotros acá hoy no estamos perdiendo el tiempo, nosotros lo estamos redimiendo. Amén. Si vinimos de corazón, si Amén. prestamos atención, si nos Amén. vamos después meditando, Amén. Gloria a Dios. va a tener efecto Amén. en nuestra vida. Sí, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos ayude porque Amén. bueno, Amén. sé que fue media corta, pero bueno, que Dios nos ayude ahora a estar orando Amén. por todos estos temas, de que no nos falte el gozo. Amén. Si está el Espíritu Santo, ya le digo, no es que uno no pueda estar triste, uno no tiene que dar esa cabida a que Porque no siga tenga prueba. esa tristeza, Porque claro. tener prueba Sí, que nos no. quite el gozo, No la nos prueba. quite. O Claro. si es que no sea mucho, Claro. pedirle al Señor, no Señor, que no el enemigo no me quite, ni Amén. yo tampoco Amén. darle lugar, Claro. porque si no yo sé que tu presencia Claro. se va de Sí. mi corazón, se Sí. va de mi espíritu, se va de mi alma. Claro, claro. Y ahí yo no voy a tener la victoria, No. y ahí no voy a tener ese proceso, la paciencia, no voy a llegar a ser lo que más, una de las cosas que me quedó es la sabiduría, la inteligencia, el ser perfecto delante del Señor y cabal, hermano. Entonces ahí nosotros podremos soportar como hijos de Dios y podremos llegar a tener una vida Amén. de victoria. Gloria a Así que Dios. vamos a estar orando por eso. Santo, ¿eh? bendito.